Viernes de psicoeducación. En abril vamos a estar hablando sobre el estrés y todas sus implicaciones. Yo creo que lo más importante en principio de entender es el nivel de conciencia que se tiene que tener cuando uno realmente quiere entender el estrés. Lo primero es hacerse como una especie de diagnóstico personal. ¿Qué personalidad tengo yo? Soy impulsivo, soy más bien reprimido, soy una persona que dependo mucho del concepto de los demás, qué sé yo, soy una persona perfeccionista, soy una persona que le da demasiada relevancia a los resultados, soy más bien obsesivo, me dan ataques de pánico, soy depresivo, tiendo a fatalizarlo todo, tiendo a sobrepensar las cosas. Y en ese orden de ideas, cuando tú reconoces cuál es tu personalidad, ¿cierto? Para eso necesitamos quizás ayuda de un terapeuta, pero pues uno de primera mano reconoce algunas de sus características de personalidad, ¿verdad? Si es inseguro, lo que les estaba diciendo, si soy impulsivo, si soy tímido, si soy perfeccionista, si dependo de los demás, en fin, si le doy muchas vueltas a las cosas. Uno en principio tiene como una idea más o menos cercana a lo que uno puede ser como personalidad. Entonces, primero ese nivel de conciencia, ese primer diagnóstico es demasiado importante porque nos va a derivar en un segundo momento que es muy importante también y es reconocer cuáles son mis factores de estrés de acuerdo a esa personalidad, ¿cierto? Entonces, si yo soy impulsivo, va a haber ciertas personas, situaciones, circunstancias, cosas, recuerdos, qué sé yo, lugares, circunstancias que me van a estresar más que a otra persona. Cuando yo reconozco mi personalidad, sé qué cosas pueden disparar ese cortisol, ese estrés a un nivel más alto. Entonces, cuando yo reconozco eso, es muy fácil ver como un tercer momento de este manejo del estrés, cómo se transforma mi personalidad a, ante los factores de estrés. Cuando yo reconozco esos factores de estrés, puedo entender que si yo soy una persona sensible ante los factores del estrés, me voy a volver una persona vulnerable, ¿cierto? Que si yo soy una persona tímida, seguramente ante un factor de estrés me va a bloquear totalmente, ¿verdad? Que si yo soy una persona perfeccionista, pues seguramente me voy a volver una persona quizás demasiado rígida, demasiado irascible y puedo llegar a ser una persona agresiva incluso, ¿cierto? Cuando una persona es impulsiva ante un factor de estrés, tiende a volverse agresiva, ¿cierto? Y si, digamos, yo soy una persona, qué sé yo, mm, un poco más dependiente de la opinión de los demás, seguramente cualquier cosa que escuche que dicen también me va a poner en modo alerta. Entonces, tres pasos vamos hasta acá, ¿no? Primero, el diagnosticar un poco quién soy yo, eso me va a derivar en qué factores de acuerdo a esa personalidad me estresan más, me vulneran más. Tercero, cómo se transforma mi personalidad, cómo soy yo cuando tengo estrés, ¿cierto? Como un cuarto momento también muy importante para que lo tengamos en cuenta hoy es vivir una vida antiinflamatoria. Es decir, ya tengo como un panorama de cómo es mi personalidad, factores me estresan y cómo reacciono ante esos factores de estrés. Y también qué vida llevo, ¿no? ¿Cuál es la alimentación que yo consumo? Porque la alimentación tiene que ver mucho con los procesos inflamatorios de nuestro sistema nervioso, de nuestro hipocampo. ¿Cuánto duermo? El sueño es lo más reparador, pero también puede ser un enemigo si no tenemos las horas completas de sueño. Puede ser el sueño, digamos, o un factor que me favorezca mi estrés o un factor que lo lleve al siguiente nivel, ¿cierto? Entonces, vivir en una sociedad menos antiinflamatoria, con cosas tan básicas como aprender a dormir y a comer, ¿cierto? Que son dos cosas que apuntan directamente al hipocampo, a nuestro sistema límbico y a nuestro sistema nervioso y emocional. Entonces, ¿qué clase de vida llevo yo también? Es muy importante como un cuarto punto. Y como un quinto punto, para cerrar esta psicoeducación hoy sobre el estrés, es cuáles son las vías de escape que yo empiezo a reconocer me favorece. Todo el mundo dice, haz ejercicio, todo el mundo dice, quizás rodéate de buenos amigos, de buenas personas, todo eso es importante, pero es de acuerdo a tu personalidad, qué es lo que a ti te funciona, qué es lo que te hace sentido, qué es lo que te lleva al siguiente nivel, ¿cierto? El ejercicio, obviamente,
elimina y casi que extermina el cortisol, que es el responsable de que tengamos estrés. Aprender a manejar esa voz interior, ¿no? Que a veces nos sabotea muchos de nuestros procesos. También es demasiado importante aprender a manejar esa voz interior, ¿cierto? Que nos dice para dónde vamos, cómo me siento, hacia dónde voy. Escoger muy bien las personas con las que me relaciono, ¿cierto? Y qué personas me ponen a mí en alerta realmente. Y sobre todo, aprender a manejar más el sistema nervioso parasimpático, la respiración, la profundidad, la conciencia, la meditación, y no estar siempre en ese modo nervioso del sistema nervioso simpático que generalmente nos lleva a estar en modo alerta. Entonces son estas cuatro situaciones importantes que ustedes puedan reconocer su personalidad, qué factores te estresan de acuerdo a esa personalidad, cómo reaccionas ante esa personalidad, qué estilo de vida tú tienes y cuáles son esas vías de escape. Súper importante.